Voz Media Network. Miren, hasta el cansancio será el argumento. Pero lo cierto es que cada día en que hacemos un pase de balance del nivel de evolución de los medios de comunicación y el rol que juegan en esta y otras sociedades, muchos de los ciudadanos y ciudadanas hemos entendido que los únicos códigos de legitimidad social son aquellos que se construyen en las redes. Y nosotros podemos hacer en el transcurso del programa un pase de balance de cómo los medios han servido para construir fenómenos, figuras, que terminan siendo disueltos cuando un acontecimiento cierto, real y comprobable desmonta aquellas imágenes idílicas. Y yo puedo hacer un ejercicio comparativo. Cuando en Brasil había que impedir, en principio, que el Partido de los Trabajadores ganara el poder, un medio ultrapoderoso e importantísimo todavía, que era una figura, se llamaba Globo, pero la figura se llamaba Fernando Collor de Mello, porque era una expresión de cómo la fuerza de lo mediático iba a sustituir una situación de carácter política. Pongo ese ejemplo. Pongo otros ejemplos. Váyanse, qué sé yo, al mundo hollywoodense. ¿Cuántas figuras icónicas terminan disueltas, derrotadas, cuando la imagen percibida e invertida idealiza en los terceros, que somos los receptores del mensaje, el concepto de que esa figura es una especie de modelo? Otro ejemplo que pongo, Kanye West. Debe ser uno de los artistas de los últimos años que, apelando a esos criterios tan populares en los Estados Unidos como es el rap y esa música alternativa, se constituyó un referente icónico. La gente cree que él es importante y trascendente por contraer matrimonio con una figura también estelar, que es una Kardashian, pero no. Él en gran medida es una expresión de todo ese movimiento del hip hop music y todas esas transformaciones que han sido fenómenos musicales. Y esa gente acapara un nivel de fortuna económica que la gente no tiene precedentes. Porque en el mundo o en la industria musical, los afroamericanos han ido tomando mucho cuerpo, mucha fortaleza. Puso un ejemplo de un político, puso un ejemplo de un artista. Otro ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan a Jimmy Swaggart. Claro, televangelista. En la década de los 80 y los 90, las figuras de los televangelistas jugaron un rol importantísimo. Porque ellos transmitían el mensaje cristiano a través de unas redes de televisión y radio con una penetración increíble. Bueno, Swaggart era una expresión de eso. Una persona que todos los domingos convocaba a millones de ciudadanos alrededor del mundo porque una plataforma mediática había, de una forma u otra, diseñado una imagen ideal de él. Lo ponían frente al piano, él gritaba, se daba golpes en el pecho. En el buen sentido de la palabra, era un conductor de masas. Claro, con un acento puramente religioso. Para no cansarle la historia, a Swaggart lo cogieron unos investigadores del FBI haciendo todo lo contrario de lo que él predicaba todos los domingos. Y aquella industria ultrapoderosa, económicamente muy rentable, se vino al piso. Doy todos estos ejemplos porque yo siento que hemos enfatizado tanto en las formas que los fenómenos de la actual coyuntura, puramente del siglo XXI, que la fascinación por la forma nos ha hecho olvidar el fondo. Y en el interés de marcarle al ciudadano, a la ciudadana, que es el tercero, que es el receptor del mensaje, tantos aspectos subliminales, idílicos, hay una ausencia de contenido. Tú vas a la televisión, a la radio, a la clase política, al debate económico, a todos los aspectos de la vida nacional, y tú estás sintiendo que hay una tendencia a que el producto que se está consumiendo, aunque lo consuman, no posee la calidad mínima. Yo no quiero involucrarme en un ámbito que, por un problema hasta de edad, no tengo las competencias. Pero en términos de mis parámetros, yo respeto el de los otros. Cuando usted ve muchos artistas urbanos
y hace un ejercicio de proporcionalidad entre los fanáticos que tienen, lo que le compran su música, cuán popular son y la calidad, hay algunas distancias. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque nosotros los ciudadanos estamos en gran medida siendo víctimas de la trampa del siglo XXI, la trampa de lo mediático. Muchas figuras públicas de toda índole, artistas, intelectuales, académicos de cualquier naturaleza, están cayendo en una terrible trampa. Lo doy como última referencia. La figura que la revista Forbes publicó como el referente de narcotráfico en el mundo se llama Joaquín Guzmán Loera. Le dicen el Chapo. Bien, ¿ustedes saben cuál fue la primera señal que dio el Chapo para ser perseguido y después apresado? Él entró en esa burbuja de locura en la posibilidad de tener contacto con artistas hollywoodenses. Una mexicana y otro una figura icónica del mundo del cine. Y ahí comenzaron a perseguirlo. Él mandó unos abogados, hicieron contacto con esas dos figuras. Ustedes saben a quién me refiero perfectamente. Una de origen mexicano y Sean Penn, que es todo un personaje de la industria del cine. Bueno, ahí comenzó su desgracia. Hay una periodista que se llama, búsquenla, Anabel Hernández, que debe ser la periodista de mayor reputación en el mundo de la investigación, mexicana de origen. Pero como ella ha desmantelado los niveles de corrupción, ha hecho críticas sobre el tráfico de niños y niñas, de órganos, sobre corrupción política y sobre... Él tiene un trabajo que se llama Los Señores de la Droga, que retrata en los últimos 30 años cómo la clase política y la clase económica y los sectores financieros de México entraron en un nivel de connivencia con el narcotráfico. Digo todo esto porque uno piensa que figuras mentalmente aposentadas, ¿no?, bien amuebladas, o gente que se desarrolla en el mundo de la delincuencia, que debe tener una destreza especial, porque para ser bandido hay que tener ese tipo de destrezas. No estamos haciendo una validación de su conducta, sino reconociendo sus habilidades en el mundo de la ilegalidad. Hasta esa gente cae en la trampa de ser seducido por los fenómenos mediáticos. O sea, como una persona que es perseguido por todo el mundo cae en la trampa de entrar en un contacto con una dama actriz muy importante, con un actor sumamente importante de Hollywood, y ahí comienza su desgracia. Traduciéndolo al terreno de lo dominicano, porque estamos en un mundo global, ¿no? Los fenómenos se internacionalizan. Yo quiero decir que a mí me apena, tristemente, cómo en el siglo XXI las principales figuras de la vida pública del país siguen siendo seducidas por la idea de que lo mediático lo pauta todo. Y que en una sociedad donde hay una ausencia de fondo, las formas son importantes. Las formas son importantes siempre y cuando estén sustentadas por el fondo. Y frente a eso, yo invito a cualquiera que nos esté escuchando o viendo, que se dé un paseo, o como dicen los muchachos jóvenes, un bureo, por las redes sociales. Que van desde el comentario de ditirambo más obsecuente y vulgar, hasta el convencimiento de gente que encuentra en las redes sociales toda su pasarela para el resentimiento personal. Porque es verdad que las redes jugaron un rol importante. Las redes contribuyeron con la democratización del acceso a la información. Hace 20 o 25 años había un criterio monopólico de la información. Eran los dueños de la radio, de la televisión, y ellos conducían el mensaje que impactaba en la mayoría de la gente. Ahora no. Ahora Juaniquito Pérez, de una loma, en Vengan a Ver, tiene acceso a Internet. Frente a eso, una parte de la población que históricamente ha sido esquivada respecto del acceso a la información, este mundo de la modernidad del siglo XXI los hace referentes. Aquí hay gente que son influencers. Pero la pregunta que de la traducción, no me gusta usar términos en inglés, ¿no? Porque estamos hablando castellano, español, pero son personas que tienen un nivel de influencia por las cosas que comentan. Y tú te das cuenta que esos influencers, por el nivel de seguidores que tienen, podían llegar a pensar que su capacidad también impacta en transformar a la cantidad de seguidores que tienen. Y las campañas electorales, por ejemplo, o quien quiere vender un producto, utiliza a esas figuras icónicas
porque cree que esa es la vía más fácil de penetrar. Aquí hay gente en el país. Bueno, vamos a sacarlo inclusive del país. Busquen cuántos seguidores tiene la Kardashian. Sí, mucho. Pero desde McLuhan para acá. El de Global. Hasta el tema de la civilización del espectáculo, que lo puso en la Vargas Llosa. literatura Vargas Llosa. Lo que ha cambiado es el medio. Pues las cosas siguen igual. Es decir, lo que ha cambiado es el medio. Ya de un medio macro, que era lo que tú hablabas, los grandes broadcasts de comunicación, ahora hay información más micro, más personalizada, que son los influencers que se dan en las redes sociales. ¿Y qué es lo que hoy muestra interés? Bueno, lo que tienen followers o seguidores, esos son los que generan interés, pero siempre el mundo ha tenido la frivolidad que tenía en las revistas sociales, las revistas del mundo, ¿verdad?, de lo íntimo, pornográfica, hasta la información del mainstream en New York Times y en los periódicos más importantes del mundo y sus corresponsales. Hoy lo tenemos a un clic en redes sociales en todo el mundo. Lo que eso sí choca con una información, y es que esta es la primera generación que tiene menos nivel académico que la de sus padres en la historia. Él ahí, mi alegato. En los últimos 50 Él ahí, mi años. alegato. Entonces no es solo el bombardeo y la inmediatez en el mundo de que todo lo quiero para ahora, sino que además la capacidad de procesar toda esa información es menor que la que tenían tus padres. Entonces no hay tiempo para la reflexión. Hay tiempo para uno reaccionar, pero no reflexionar sobre lo que ve. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Pero que el mundo no puede estar a expensas del tiro de un clic. Pero por eso es que ahora hay community managers, hay políticos que hay que quitarle los terminales porque reaccionan, entonces son muy cabeza caliente y hay que, espérate, no piensa, ¿qué vamos? Termocefálico se le dice. Vamos a decir, ¿qué tú vas a decir? Y hay gente que no tiene necesariamente que contestar tan rápido, tiene que reaccionar de a poco. Entonces, todo eso que estamos viendo, el problema de fondo es eso. Ahora tenemos, en la generación nuestra, el problema era encontrar la información. Ahora hay el exceso de información. Ahora hay que aprender a categorizar la información. Porque usualmente, cuando tú llegabas a la información, era la información veraz, que tenía niveles de certeza aceptables. Ahora no. Ahora tú le das un clic. Incluso hay una fórmula para buscar en Google, que un día vamos a hablar de ello. Porque en Google las dos primeras páginas que tú tiras usualmente no son información. Son más publicidad y son una serie de cosas que se pagan. Y eso hoy, el problema es que hay mucha información y poco cerebro para poder calificarla y traducirla al mundo real y ver la importancia que tiene. Y este es el reinado, como diría Humberto Eco, de los idiotas. Esto es así. Hay una robotización. Hay el liderazgo de quien dice las cosas más fuera de lugar, de quien dice las cosas más estrambóticas, va a tener más seguidores, porque al final el like es lo que está mandando a la vida de mucha gente. Y yo detrás de un like soy capaz de hacer cosas en vivo casi suicidándome. Y ese es el mundo en que hoy vivimos. Y hay que entenderlo. Tú sabes que hay muchos expertos de la comunicación que le han llamado a esta época la época de la posverdad. Cuando uno busca la definición de la posverdad, uno se da cuenta... ¿Qué es sin T? Es P-O-S, verdad. Exactamente. La gente está más enfocado en lo estético, como decías hace un momento, que en el fondo. Esa sociedad que consume hoy toda clase de información y que no se da cuenta de cuál es la información verdadera, ha obligado porque la clase política no tiene mucho contenido. La clase política también se ha ido por las promesas. Aquí hay un déficit de contenido en la clase política. Una cosa terrible. Entonces, como los políticos carecen en una gran mayoría de tener planteamientos que sean correctos, y estoy hablando ya de lo local, ya ustedes hablaron de lo internacional, uno se da cuenta de que el Twitter, el Instagram, el Facebook son herramientas fundamentales en la vida de un político. De hecho, ayer Juan Miguel Pérez, que nos acompañaba, decía que en República Dominicana a veces parece que se gobierna por Instagram. Y es porque cualquier mequetrefe, sin tener ningún tipo de opinión veraz sobre un tema,
sin tener todos los argumentos, de repente quiere arrinconar a un ministro, a un director, a un presidente, a cualquiera. ¿Por qué? Porque suelta una información y en lo que la echa va y viene, si es cierto o no es cierta, ya le ha hecho un daño reputacional a cualquiera, porque claro, los medios no hay filtros, no hay forma de saber cuándo se está hablando la verdad y cuándo no. Ayer había una reunión, por ejemplo, de la asociación, creo, de propietarios de emisora, algo así, con una comisión de la Cámara de Diputados. El Pidio Báez es el presidente de la comisión. Exactamente. Precisamente regulando el tema del contenido. Pero yo digo que el problema no solo es el contenido, es que la actitud que hay en los que producimos contenido, en los que consumimos, está mal. ¿Cómo es posible que una persona diga algo sobre quien sea, por ejemplo sobre mí, que diga que yo soy el más lindo del mundo, que es la verdad, y sin embargo... No, pero si dice eso, si dice eso, hay que enviarla, si es mujer, a un oculista. Una broma. Sin embargo, o sea, dice cualquier cosa una persona, no hay los filtros, llega a un punto donde la reputación se daña y al final no pasa nada porque vivimos en la época de la posverdad. Señores, ¿cuántas veces en las redes sociales se han esgrimido toda clase de argumentos? Sí, claro. Desde que es homosexual, desde que es narcotraficante. Cualquier cosa que en la sociedad nuestra está vetada. Y sin embargo no sucede nada. Oye, es que las redes constituyen la pasarela del resentimiento. Y frente a eso, yo soy muy amigo de la libertad, de la pluralidad, sobre todo en sociedades que tienen una enorme tradición autoritaria de conculcación de derechos fundamentales. Pero por el amor de Dios, también hay una onda de exceso y de locura inserta en las redes y eso hay que reaccionar. Lo que pasa es que la confusión de la supuesta libertad que vivimos, que ya no es libertad, es libertinaje, hay que poner una raya en el pizarro. Y lo digo con mucha sinceridad. Mientras haya una parte de una sociedad que se está beneficiando de los likes y de los que me gusta y de lo que sé yo qué, esa sociedad no le va a interesar que se regulen los medios. Y los medios deben regularse todos. Claro. Los digitales, todos. Aquí nadie puede estar como chivo sin ley, porque de lo contrario estaremos a expensas de que la reputación de todos los ciudadanos no va a valer nada. Un peso. Eso es así. Mira, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de seguridad, que es uno de los temas que está sobre el tapete. Pausamos y regresamos en esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.